Shavuot o Hag HaChazarim, que es lo que estamos pues recién festejando, celebrando, que es una de las convocaciones, de las convocatorias que hay en las escrituras para nosotros como creyentes. Entonces vamos a leer el Levítico Levítico 23 del 15 al 21. No sé si alguien nos pueda apoyar con la lectura, quien lo tenga, que nos pueda apoyar. Levítico 23 del 15 al 21. ¿Alguien? Adelante, María, amén. Adelante. Del 15 al 21, ¿verdad? Así es, por favor. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Amén, muchas gracias. Bueno, pues estamos viendo aquí cómo Dios instruye a los israelitas a celebrar Shavuot, o lo que es la fiesta de las semanas, y como comienza diciendo, pues hay un conteo de 50 días exactos a partir del día siguiente al sábado de la Pascua, es decir, pasando Pesaj, pues empieza este conteo. Esta festividad, como vamos a ver y vamos a ir entendiendo, y créanme, yo mismo también voy entendiendo todo esto, pues tiene que ver con los ciclos agrícolas. Entonces aquí está marcando el fin de la cosecha de la cebada y el inicio de trigo. Y aquí vamos a ver que la cuenta que son los días que dice al principio, se conoce como la cuenta del Homer. Y vamos a ir viendo un poquito más adelante estos detalles, pero el día 50 es cuando se celebra, o se celebraba o se sigue celebrando el Shavuot. Y aquí nos dicen las escrituras pues algunas cuestiones con relación a las ofrendas que se presentaban en ese momento. Panes fermentados hechos con flor de harina, sacrificios de animales, y pues bueno, aquí la escritura nos da todos esos detalles, pero algo importante que nos dice que es una convocatoria, una convocación, una asamblea sagrada, es decir que Dios la hizo extensiva para nosotros, y algo importantísimo que dice que es por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir siendo, fue y va a seguir siendo. Contrario a lo que muchas veces nos han dicho en el cristianismo, que esto se acabó. Claro que
se acabó la parte de la ley, desde luego, porque ya hubo un cordero puro y sin mancha que vino y pagó por todos nuestros pecados. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya abolido todo lo demás. Por eso es importante cuando hagamos las lecturas, pues tener contexto, como nos dice el pastor Eduardo, de las dos partes, del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque uno es el complemento del otro. Entonces es importante siempre tener presente esto. Aquí en esta fiesta Shavuot vemos que pues no es solamente una celebración agrícola, como decía hace un rato, tiene que ver con la cosecha y con la siembra, tiene que ver con la parte de la agricultura, sino es un momento donde Israel entra formalmente en pacto con el Eterno, con Dios, y posteriormente es el día que el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Entonces nosotros vamos a ver cómo lo increíble y lo hermoso de que todo lo que en la Escritura estaba en el Antiguo se cumple en el Nuevo Pacto. Y vamos a ver, recordemos, ya lo habíamos platicado un poquito, que son 3 fiestas de peregrinación ordenadas por Dios para subir a Jerusalén, y esta es una de ellas, es una de esas 3 fiestas, la de Shavuot, que nosotros aquí conocemos como Pentecostés, y que bueno, pues en hebreo pues es el Shavuot, correcto. Y bueno, vamos a ver un poquito el contexto histórico. Israel en ese momento acaba de salir de Egipto, acaban de ser liberados físicamente, pero aún necesitan aprender a vivir como un pueblo santo, como un pueblo apartado para Dios. Por un lado, habíamos visto Pesaj representa la redención, ¿sí? Representa ese salto, ¿sí? de poder salvarse de la muerte, representa esa redención. Pero Shavuot viene a representar una transformación y un pacto. Shavuot marca el momento cuando una multitud de esclavos se convierte en nación sacerdotal. Y vamos a entender esto, porque a veces nos perdemos un poquito el contexto, ¿no? Recordemos que ellos venían de la esclavitud, entonces ellos eran esclavos, por eso incluso hasta extrañaban esa esclavitud, extrañaban lo que habían dejado, esa, entre comillas, comodidad que habían dejado, pero tenían... estaban llamados a ser un pueblo de sacerdotes, ¿sí? Entonces una nación sacerdotal. Y aquí pues bueno, no es solamente que hayan salido de Egipto, sino están en este momento, además de haber salido de Egipto, reciben una identidad, un propósito y una dirección. Y muchas veces podemos pensar, híjole, pues no sé si veamos que el pueblo haya hecho lo correcto, independientemente si el pueblo de Israel hizo y hará lo correcto o no, es una realidad que la palabra llegó a nosotros por medio de ellos. Entonces sí hay un propósito que se está cumpliendo, y desde luego que hay una dirección. Entonces vamos a ver que Shavuot pues significa fiesta de las semanas, o bueno, sería algo así. Su raíz es Sheva, que es de 7, y Shavuot pues bueno, semanas, 7 días. Vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver, contrariamente a lo que nos han dicho
en el cristianismo, las fiestas no son judías, las fiestas pertenecen al Eterno, pertenecen a Dios, son de Dios, son para celebrarlo a Él. Son convocaciones para nosotros poder acercarnos y estar en su presencia. Entonces, no vamos más bien tenemos que comenzar a ver desde otra perspectiva esto. En Levítico 23, como acabamos de leer, nos dice que son tiempos señalados, los Moedim, así se conocen, tiempos señalados. No son tradiciones humanas, son citas que Dios, que el Eterno ha puesto para nosotros. Y vamos a entender que en la escritura original jamás estas celebraciones se le llaman fiestas judías, ¿sí? Son fiestas del Eterno, fiestas de Dios, fiestas que Él mismo convoca a su pueblo, no dice al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a entender esto, que no es exclusivo de los judíos, ¿ok? Ahora, en el mundo antiguo, como lo hemos venido viendo, los pueblos tenían calendarios ligados a sus dioses. Habíamos visto que pues la gran mayoría de los pueblos que tenemos registro histórico, pues bueno, eran politeístas y tenían pues todo ligado a sus dioses. Israel tenía también un calendario que era distinto, no giraba alrededor de ciclos políticos o de deidades, sino alrededor de actos de redención de Dios. Esto, pues vemos, se lleva en la tierra de Israel, y hay evidencias arqueológicas pues que demuestran que había ciertas rutas por donde peregrinaban los pueblos antiguos hacia Jerusalén, ¿sí? Hay excavaciones donde se han encontrado caminos o los mikvaot, que son los baños rituales, que se han encontrado de esa época y que dan testimonio de que realmente había ese tipo de peregrinaciones. Entonces, vemos aquí algo interesante, que como les lo hemos venido comentando, tenemos que aprender de las escrituras todo el contexto, no nada más pasar por encima y leer una historia bonita o interesante, sino entender que estas historias que Dios nos quiso compartir tienen un significado profundo. Y por ejemplo, los sabios judíos enseñan que cada moed, es decir, cada temporada, era una ventana específica dentro del calendario de Dios. Sí, cada temporada tenía una relevancia especial dentro del calendario de Dios. Y como lo acabamos de comentar hace un momento, Shavuot era visto como el tiempo de renovación del pacto. ¿Sí? Shavuot era visto como el tiempo de renovación del pacto. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, vamos a ver que Yeshua, los apóstoles y la comunidad del primer siglo seguían observando estas fiestas. Es decir, pese a el tiempo que había pasado y todo lo que estaba sucediéndose en ese momento, las fiestas se seguían celebrando. Ahora, algo interesante que vemos pues es el conteo del Omer. Lo habíamos visto hace un momento, que se cuentan 50 días
es decir, son 7 semanas completas. Y vamos a ver que el número 7, ya lo habíamos dicho otras ocasiones, tiene una gran relevancia, y no es caer en numerología, sino es más bien entender que las cosas tienen un significado también profundo para entenderlas y aplicarlas. Este es un proceso, lo podemos entender como un proceso de preparación espiritual, que es un proceso en el cual el pueblo de Israel, podemos verlo, de Egipto hacia el Sinaí. Decíamos hace un momento, Pesaj libera, Shavuot transforma. Ahora, Israel no solamente salió de Egipto para quedar libre y sin dirección, porque a veces no nos preguntamos esto, ¿no? O sea, no fue de que salieron a la libertad, o sea, sí fueron libres, desde luego, pero había un propósito mayor. Y así cuando tú y yo salimos de algún lugar porque Dios nos mueve, vamos por un propósito mayor. Y aquí Israel no salió de Egipto nada más para quedar en libertad, sino salió para encontrarse con Dios y ser luz para las naciones. No tal, como decía hace un rato, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, sino para que a través de ellos sean bendecidas todas las naciones de la tierra, tal como lo prometió Dios desde hacía tiempo. Entonces, el conteo del Omer se hace. A ver, voy a cambiar al calendario y aquí lo vamos a ver. Estamos aquí viendo, por ejemplo, un calendario de este año, que es junio 2026, en el calendario nuestro, pero estamos viendo que está calendario bíblico y calendario hebreo. Y aquí, bueno, es otro tema que lo ha explicado en algunas ocasiones el pastor Eduardo, está el calendario bíblico y el calendario rabínico y el calendario gregoriano. Entonces, sea cual sea, no vamos a entrar en este punto, vamos a irnos aquí, ¿no? Nosotros estamos hablando de la fiesta de Shavuot, y aquí vemos que hay un pequeño conteo, se ve muy poco, aquí viene número 50, 49, 48, 47. Este conteo es el conteo del Omer y viene precisamente desde aquí. Viene el día Pesaj, panes sin levadura, y es cuando empezamos al día siguiente el conteo, ¿sí? En los primeros frutos. Y aquí es donde empieza el conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar al día marcado con el número 50, ¿sí? Así es como llegamos al día de Pentecostés o Shavuot. Y ese conteo del Omer, vamos a entender que Omer es una medida agrícola. Realmente Omer pues tiene que ver, decíamos, con agricultura. Y créanme, yo también estoy aprendiendo todo esto. Yo antes, pues bueno, sabía que se hacía, pero no lo relacionaba todavía como lo estoy empezando a hacer ahora, que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Y estaba asociado a la cebada, y también da una imagen de crecimiento gradual. Así como la cebada crece gradualmente, también ese conteo del Omer tiene que ver con ese proceso. Si sabemos, o bueno, si lo hemos comentado, pues siempre estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de conocimiento, un proceso de aprender de las escrituras. Entonces, el Omer tiene que ver con eso. Los sabios judíos, recuerden, esto no es bíblico, simplemente es el entendimiento que los estudiosos judíos
van teniendo y cómo lo interpretan. Ellos comparaban este conteo del Omer como con una novia esperando el día de su boda. Y no sé si esto les suene parecido a algo que viene en las escrituras y que tiene que ver con esto, con esa novia que va a recibir al novio. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que incluso en el Antiguo Testamento hay muchas reminiscencias de lo que vendría a ser el Nuevo, y el Nuevo tiene que estar ligado, por consiguiente, al Antiguo Pacto. Por eso es tan interesante y tan importante conocer ambos y saber cómo se relacionan unos con otros. Y aquí vamos a ver que este conteo del Omer es un proceso. Para llegar a Shavuot hay que pasar un proceso. Y muchos creyentes de repente quieren Pentecostés sin pasar por el proceso del Omer. Es decir, queremos la bendición sin esfuerzo, sin esforzarnos. Y tristemente, pues a lo mejor es una naturaleza humana querer facilitar las cosas. Pero en las escrituras vemos que no hay un camino así. Tenemos que pasar por un proceso. Entonces vamos a ver si nosotros ligamos esto en la escritura. Vamos a ver que hay liberación, ya lo vimos. Primero el Pesaj, hay santificación y también viene la revelación. Entonces ese es un proceso que transitamos y que transitó el pueblo. Ahora, Shavuot como fiesta agrícola, pues bueno, es la fiesta de la cosecha, las primicias del trigo, la dependencia de la lluvia y por ende la gratitud al Creador. ¿Sí? Entonces estamos viendo que es un pueblo que depende de las cosechas, depende de la siembra, depende del campo, y obviamente todo esto tiene que ver con la lluvia. Y todo esto viene de Dios, por ende gratitud a Dios. Y conocemos esto como Hag HaKatzir, que es la fiesta de la siega. Créanme que nosotros aquí en Occidente, pues de repente estos son conceptos que pues nos parecen muy ajenos, porque nosotros, y al menos también aquí en esta gran ciudad, o bueno, en estas grandes ciudades, Querétaro pues ya está siendo grande, pero me refiero en las urbes, pues no dependemos tanto directamente de la tierra, no lo vemos. Vamos al súper, vamos al mercado, y compramos, ¿no? Entonces para nosotros no está tan visible esto como para un pueblo que sí sabe que si no hay lluvia, que si no trabaja la tierra, pues no hay que comer, ¿no? Entonces por eso para ellos es tan importante y lo ligan todo con estos eventos agrícolas. Entonces Shavuot enseña a Israel y a nosotros, por ende, que la provisión viene de Dios y no del esfuerzo humano. Y esto lo vemos una y otra vez y lo hemos visto en las escrituras. Qué tan importante es dejarnos llevar dejarnos guiar, más que llevar, dejarnos guiar por Dios y depender completamente de Él. Entonces, decía hoy las personas compramos en el supermercado, incluso en Israel, pues bueno, ya platicábamos hace rato Mar y yo, que ya va para 2 años que fuimos, tuvimos la bendición de poder haber ido, y vemos que es pues también ya una ciudad y es grande. Entonces esto probablemente las nuevas generaciones ya lo vean un poco diferente. Sin embargo, pues bueno, siguen teniendo esa ¿cómo poder decir? Se sigue inculcando toda esta parte de las escrituras. Entonces no se ha perdido, pero sí yo creo que
también las nuevas generaciones es difícil que lo vean como lo vieron en su momento, ¿no? Entonces, no basta salir de Egipto, debemos producir fruto. Estamos viendo aquí que hay frutos. Y si queremos corroborar esto, el mismo Yeshua, Jesús, habló constantemente del fruto, que hay que dar fruto. Por sus frutos lo conoceréis, yo soy la vid. O sea, está hablando de dar un fruto cuando hemos pasado por un proceso. Y así como Shavuot ocurre después de cierto tiempo, el fruto requiere también tiempo para poder darse. Entonces, entendamos esto. Nosotros mismos estamos en un proceso, pero es importante que haya fruto. Ahora regresemos a lo que estaba aconteciendo. Y bueno, vemos que el pueblo de Dios se encontró con Dios en la montaña. Y vamos a ver que hay algunos elementos que nos hablan la escritura, que dice que hubo truenos y relámpagos, hubo sonido de shofar, fuego descendiendo, y que hubo temblor, hubo Israel tiembla ante la presencia divina, porque no sé, o sea, yo cuando estaba preparando esta presentación, estaba viendo esta imagen, la verdad, pues de repente me puse a pensar qué impresionante debe haber sido ver eso que estamos viendo en pantalla. O sea, porque me imagino que algo así debió haber sido, algo similar. Entonces, me puse a pensar, es como estar al pie de un volcán y ver que está haciendo erupción, ¿no? O sea, no sé qué impactante debe ser eso. Entonces, estos elementos son los que estuvieron en ese momento. El monte estaba cubierto de fuego, humo, y si vemos si vemos el contexto, en el monte Sinaí hubo una división. El lugar donde estaba la presencia de Dios y abajo donde estaba el pueblo, donde lo humano y lo divino se encontraron, pero para nosotros como humanos pues debe ser impresionante ese tipo de encuentros, ¿no? Digo, a veces lo decimos y creo que todos lo hemos dicho, o sea, qué privilegio de poder vivir, haber vivido eso, pero yo creo que la realidad de las cosas que también debe haber sido pues aterrador, porque con nuestra pequeñez, nuestra humanidad, y ver ese tipo de cosas debe ser impresionante. Ahora, una pregunta que yo me puse a hacer al ver la imagen, de verdad, yo cuando vi esto me impresioné y dije, no sé si yo me atrevería a estar abajo de ese monte y viendo eso. Y me pregunté por qué tanta severidad. Y yo creo que aquí la respuesta es porque Israel debía comprender que el Dios que los redimió no era cualquier deidad pagana. Era el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Y él era, es y será santo, trascendente y temible. Y no porque haya que tener miedo, sino por su magnificencia. Algo que nuestra mente no está, sale de nuestro entendimiento.
Y nosotros también vemos más adelante, al inicio decíamos que Shavuot o Pentecostés, como lo conocemos aquí en Occidente, pues Pentecostés nosotros lo relacionamos en el mundo cristiano con el Espíritu Santo, ¿sí? Con el derramamiento del Espíritu, que está en el libro de Hechos, narra ese evento en Hechos 2, y vamos a ver que hay cosas en común. En el Sinaí hubo fuego, hubo sonido y hubo una voz divina. Y en el aposento alto hubo fuego, hubo sonido y hubo lenguas. Son los mismos 3 elementos que se están conectando: fuego, sonido y voz. Es decir, que Dios se comunica, se ha comunicado y se comunicará con su pueblo. Amén. Ahora, una vez que el pueblo estuvo ahí, se hizo el pacto. Israel acepta un pacto, se convierte en una nación sacerdotal, un pueblo especial, y allí hubo un compromiso colectivo. Nace Benishma, haremos y obedeceremos. Shavuot también se considera como el día del juramento nacional de Israel. ¿Por qué? Porque juramos como humanos al Altísimo ese pacto de obediencia. Y algo que es interesante es que Israel aceptó obedecer incluso antes de conocer todos los detalles, antes de conocer las letras chiquitas. ¿Sí? Y yo creo que como humanos nos han enseñado siempre eso, ¿no? O sea, infórmate bien, que te lean primero las letras chiquitas, y si no estás de acuerdo con algo, mejor no firmes el contrato, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si primero se hubieran dado los detalles y después se hubiera intentado hacer el juramento, el pacto? Yo creo que no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos convenencieros. Lo que nos conviene, al menos en nuestro entender pronto, es lo que consideramos bueno. Cuando una y otra vez el Señor nos da en las Escrituras, y lo hemos visto en nuestra vida propia, que lo que más nos conviene es lo que Dios quiere para nosotros. Si Dios nos dice, te tengo que mover de aquí, de este lugar a este otro, es lo que más conviene. Decíamos la semana pasada, estábamos pues tristes de que unos muy buenos amigos se fueron, y bueno, sabemos que su tiempo fue y que por algo a ellos les conviene irse y a nosotros nos conviene quedarnos. Pero de repente, si hubiéramos tenido letras chiquitas de qué iba a suceder, pues a lo mejor decíamos, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y aquí no es estar de acuerdo, no es que me guste o no me guste, es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, Israel primero se rindió, primero aceptó, y después se fue enterando de las cosas, pero ha sido un pueblo que, independientemente de las letras chiquitas, ha preservado la palabra, y Dios supo en quién podía poner esa encomienda. Entonces, pues vemos que Dios nunca se equivoca. Regresando a Shavuot y pues lo de las primicias de la cosecha, pues bueno, vemos aquí que también hay elementos. La ofrenda de Bikurim, que son los primeros frutos. Vemos que, decíamos hace un ratito, la gratitud y la dependencia, reconocimiento de quién es el proveedor. Pero aquí viene un punto también bien importante: entregar lo primero, entregar lo mejor, no condicionar
a Dios que si me va bien, doy, y si no me va bien, pues no doy, o doy poco, ¿no? O sea, no, porque confío, porque amo a Dios y quiero servirle y quiero ser obediente, doy. No porque haya una condicionante. Entonces eso es bien importante, entregar lo mejor. Entonces las primicias representan la confianza total en la provisión futura de Dios. Y vemos otra vez, lo habíamos dicho, el padre de la fe caminó por fe. Él no se esperó a que le dijeran dónde iba a estar ubicada esa tierra, qué características iba a tener, si estaba bonito el lugar. No, o sea, él creyó y caminó por fe. Y a veces es lo que nosotros debemos de entender. Entregamos lo mejor no porque Dios nos vaya a dar algo, sino porque entendemos que amamos a Dios y que debemos honrarlo con lo mejor. Ahora, una pregunta: ¿por qué Dios pide lo primero y no lo último? Pues porque es una manera de que nosotros mismos sepamos dónde está nuestro corazón, en las cosas materiales o en la provisión de Dios. Y vemos pues que todo esto se sigue cumpliendo, incluso en el nuevo pacto. Con la resurrección vemos también que hubo las primicias de los que durmieron. Entonces vemos que siempre hay una conexión del antiguo con el nuevo y del nuevo con el antiguo, o sea, siempre. Y eso va a suceder todo el tiempo. Y vamos a ver precisamente en la parte del nuevo, que estamos hablando de el día de Shavuot en el aposento alto. ¿Qué dice Hechos 2 del 1 al 4? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos los elementos que decíamos hace un ratito, y vemos que el fuego está presente, y la voz, ¿por qué? Porque Dios nos quiere hablar todo el tiempo. Viéndolo desde esta forma, pues bueno, esto no era una fiesta nueva. Shavuot ya se venía haciendo. Jerusalén en ese momento estaba llena de peregrinos que asistían a esa fiesta. Recordemos que al inicio decíamos, y ya lo habíamos dicho otras veces, es una de las tres convocaciones en las cuales el pueblo tiene que ir a Jerusalén. Entonces obviamente había muchos peregrinos. Está la manifestación del fuego, y bueno, es la renovación del pacto que Jesús le prometió a los discípulos, que no se vayan, porque de pronto porque iba a venir el Consolador, ¿sí? Dentro de no mucho iba a venir el Consolador. Entonces tenemos un contexto que está ocurriendo en Shavuot con los mismos elementos, con algo muy similar, y no es casualidad. Y de verdad, en las escrituras nada está por casualidad, nada está porque se haya habido un error o porque fue casual. Todo tiene un propósito, porque Yeshua vino a cumplir todos y cada uno de los de lo que estaba escrito en el antiguo pacto, y vino a hacerlo al pie de la escritura. Ahora vamos a ver que aquí hay una relación, como decíamos hace un ratito, simbólica. En el Sinaí hubo fuego,
voz y estuvo el pacto. Y en el aposento alto, fuego, lenguas y el derramamiento del Espíritu, que también es el cumplimiento de esa promesa que había hecho Jesús, Yeshua, a sus discípulos. Y vemos que hubo algo bien interesante que nos habla en Hechos 2, un viento fuerte, el Ruaj. Ruaj no solamente es viento o aliento, sino también es espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios se presentó en ese momento como un viento y se derramó sobre los que estaban presentes. El Espíritu no vino para abolir la voluntad divina, sino vino para capacitar, para darle entendimiento al pueblo, para poder vivir la voluntad divina. ¿Sí? No vino para abolir. Entonces, es importante entender esto, porque a veces nos han mal enseñado esto. No vino a abolir, vino a enseñarnos como pueblo cómo vivir con base en la palabra del Señor. Vemos que la Torá y el Espíritu, la ley y la gracia no son opuestos, están conectados, pero el Espíritu de Dios nos capacita, nos da esa dirección. Y la ley en el corazón está por amor, no está por obligación, contrariamente, porque eso es lo que muchos hermanos cristianos dicen, que la ley ya no se tiene que cumplir porque vino Jesús y pagó por nuestros pecados y ya no es necesario. Bueno, no es necesario porque ya sabemos que vino un cordero puro y sin mancha a pagar por nuestros pecados, pero por gratitud, por amor, hay que seguir las instrucciones que Dios nos dio, y porque Él dice que son por estatuto perpetuo, y eso quiere decir que no son o no fueron en un momento y ya pasaron. ¿Sí? Y bueno, el pacto, la restauración del pacto, el nuevo pacto por medio de Jesús, de Yeshua. Entonces los mandamientos, las instrucciones, no son opuestos a la gracia, no son opuestos a lo que el Espíritu Santo vino a derramar ese día, para nada. Uno está dentro del otro, ¿no? Dice en la Escritura: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios viva y more dentro de nosotros y hagamos las cosas con amor. Y recordemos que esto nos debe traer, cuando hay discernimiento, sabiduría, santidad, obediencia, acercarnos a la presencia de Dios. Y siguiendo el orden de los acontecimientos bíblicos, ¿por qué el Espíritu Santo descendió después de la resurrección y no antes? Pues porque primero debía haber redención y luego transformación. Recordemos, siempre va en ese orden. Primero viene la redención y después viene el proceso que nos transforma. Y aquí vemos entonces qué son las tres fiestas en las cuales, pues bueno, las que funcionan
como un patrón profético. Tenemos ahí en pantalla Pesaj, Shavuot y Sukkot. No son rituales o no son tradiciones de manera aislada, sino que tenemos ahí salvación, habitación divina, formación. Tenemos Pesaj, que es la redención, Shavuot, transformación, y Sukkot, la plenitud futura. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Sukkot pues es cuando Yeshua nació, vino y tabernaculizó entre nosotros, cuando Él vino y tabernaculizó entre nosotros. Entonces, es importante entender esto. Ok, a ver, un segundito. Okay. Bueno, estamos... Ok, perdón, es que estaba moviendo aquí unas cosas. Ok, tenemos Pesaj, redención, Shavuot, transformación, y Sukkot, plenitud futura, donde Jesús, Yeshua, vino y tabernaculizó, y donde nosotros nos encontramos también con Él en esa convocación. Esto tiene que ver precisamente con con el ciclo bíblico, donde nosotros vamos a ir madurando, vamos a ser redimidos, vamos a ser transformados y vamos a encontrar la plenitud en el Señor. Y siempre va a ser así, en todo momento. No hay forma de cambiar el patrón. Siempre vamos a tener redención, después transformación y después alcanzar la plenitud. Entonces vamos a ver eso. Ahora, regresando a lo que veníamos, salir de Egipto no es suficiente, porque no es nada más salir de Egipto y dejar de ser esclavos y ya caminar sin rumbo. La libertad sin fronteras es un peligro. Debe haber algo que nos guíe, algo que nos oriente. Dios busca el fruto, no es nada más de que le aceptemos, creamos en Él y ya. Debemos de dar fruto para compartir, porque Él mismo dijo, Yeshua, y me seréis testigos. ¿Y qué es ser testigos? Dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida. ¿Para qué? Para convencer a otros, para que otros se den cuenta y otros lleguen también a este mismo descanso, a esta misma paz, a esta misma salvación. Por eso es importante. Y el Espíritu nos va formando en el camino. Salir de Egipto es el primer paso, es, digamos, la redención. Pero de ahí tenemos todo el proceso que sigue, donde nosotros vamos a ser transformados, y el Espíritu es el que produce ese carácter, produce esa transformación. Y estar en pacto con Dios requiere fidelidad, requiere tener un compromiso. Siempre que hablamos de pacto, hablamos de un compromiso. No es nada más que voy a entrar en pacto y voy a hacer lo que sea, ¿no? O sea, cuando yo quiero, como yo quiero, a la hora que... No, o sea, es fidelidad continua, todo el tiempo. Entonces, vamos a ver que Shavuot confronta la superficialidad espiritual. Shavuot lo que hace es precisamente hacer que estemos en un proceso de crecimiento y de maduración. Y aquí, digo, no están en pantalla, pero me gustaría de manera pues reflexiva hacernos unas preguntas. ¿Qué áreas consideras que siguen esclavizadas?
¿Estás produciendo fruto? Pregúntate, ¿estoy produciendo algún fruto o solamente soy oidor de la palabra? ¿Realmente estamos viviendo como un pueblo apartado? ¿Estoy viviendo como apartado para Dios o estoy de lunes a viernes hago como todo mundo y me porto como todo el mundo y el fin de semana pues ya hago conforme a la palabra? ¿Realmente estás o estamos, digo, las preguntas son para todos, yo me incluyo, ¿realmente estamos haciendo eso? ¿Qué áreas siguen esclavizadas? ¿Estamos produciendo fruto o vivimos como pueblo apartado? Shavuot nos llama a madurez, obediencia, dependencia y santidad. Y vamos, estas son las preguntas que hacíamos hace un ratito. ¿Qué áreas siguen esclavizadas? ¿Estoy produciendo fruto? ¿Vivo realmente como un pueblo apartado? Y bueno, vemos que Shavuot nos llama a madurez, obediencia, dependencia y santidad. ¿Sí? Tenemos que ir madurando, tenemos que ir aprendiendo. Es lo que estamos haciendo hoy. Yo no sé más, yo estoy aprendiendo y lo que aprendo lo comparto con ustedes. Y eso nos va dando madurez. Y obediencia, ¿qué es la obediencia? Pues es seguir las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. A pesar de que nos dé flojera, sí, yo hay ocasiones que me da flojera, y de repente le he dicho a Mari, híjole, como con ganas de hoy quedarnos y descansar, pero también es parte del crecimiento, la obediencia, la disciplina, tener dependencia, saber confiar en Dios a pesar de que las situaciones parecieran adversas, confiar en Él. Y santidad es vivir no desfasados de la realidad, no como ermitaños, no, sino saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice la Escritura, somos enviados como ovejas entre lobos. Entonces debemos de saber que nosotros estamos debemos vivir bajo los conceptos de Dios. Esa es la santidad. No se trata de otra cosa, sino tener claro todo el tiempo que debemos de vivir separados conforme a la Escritura nos dice. Y para terminar, bueno, pues vemos que Shavuot revela que Dios no solo quiere salvar personas, quiere formar un pueblo. Y un pueblo no se trata de una denominación, una religión, no. Se trata de personas que entendamos, que queramos oír la voz de Dios y queramos vivir conforme a su palabra. Y aquí, judío, gentil y todos estamos llamados a formar parte de ese pueblo. La pregunta de Shavuot sigue siendo: ¿serán ustedes mi pueblo? Y la respuesta de nosotros debe seguir siendo: Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Y ese haremos y obedeceremos es: confío plenamente en lo que Dios me dice y hago plenamente lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque confío plenamente en Él y mi vida depende completamente del Señor. Bueno, pues creo que el Señor en todo momento nos confronta, nos hace ver que su palabra siempre encontramos algo que nos ayuda a entender dónde estamos, en qué parte del proceso estamos, pero algo más importante,
qué acción debemos tomar, no nada más saber y ya. Decía hace un momento una de las láminas que la libertad sin límites pues también es peligrosa, no es buena, porque debemos tener una guía, debemos tener una columna de fuego que nos guíe durante el día, de nube durante el día y de fuego durante la noche. Debemos tener siempre una guía, y esa guía es Dios, esa guía es el creador de los cielos y la tierra.